La primera vez que supe que algo iba mal fue cuando mi marido me siguió hasta el hotel. No me lo dijo en el momento, claro. Esperó. Se guardó el detalle como quien guarda una bala en el bolsillo, para cuando de verdad haga falta. Lo sé porque semanas después me lo lanzó a la cara sin pestañear. Debí salir del Novotel con él. Estaba sonriendo. Yo no tenía palabras. Y eso que soy de hablar mucho. Lo curioso es que aquella noche no pasó nada. Solo tomamos una copa, hablamos, nos reímos. Marcos, sí, se llama Marcos, como media España, no me tocó ni un dedo. Pero tampoco hizo falta. En ese momento yo ya me había ido de mi matrimonio, aunque todavía durmiera en la misma cama con Andrés. No fue el sexo lo que rompió nuestra historia, fue la intención. La elección. El deseo de estar en otro sitio, con otra persona. Todo había empezado una semana antes, en una cena de empresa que organizó el colegio de mi hijo. Algo raro, lo sé, pero era una de esas cosas modernas de los coles concertados de Madrid, juntar a padres y profesores para fomentar la comunidad educativa. Yo no quería ir. Andrés tampoco, pero me dijo que fuera, que me despejara. Que me lo pasara bien. ¡Qué ironía! Fui sola. Vestido negro, botas altas, nada escandaloso. No fui a buscar nada. O eso creía. Y allí estaba él. Marcos. Profesor de educación física. 39 años. Divorciado. Hijo único. Fan del Atleti. Llevaba una camisa remangada que dejaba ver un tatuaje tribal bastante ridículo en el brazo derecho, pero su sonrisa lo arreglaba todo. Y su manera de mirar, también. Nos sentamos en la misma mesa. Casualidad. Me ofreció vino. Me preguntó si era madre de Mario, y ahí empezó todo. No hablamos de nuestros hijos. Hablamos de música, de libros, de lo mucho que apestan los domingos por la tarde. Hablamos como dos personas que se gustan sin decirlo aún. Que tantean, que se buscan con los ojos. Salimos del restaurante casi a la vez. Yo pedí un taxi. Él dijo que iba en coche. Me preguntó si quería que me acercara. Y yo, en vez de decir no, gracias, que era lo correcto, dije vale. Ni lo pensé. No pasó nada en ese trayecto. Solo música baja y un silencio cómodo. Me dejó a 2 calles de casa. Antes de irse, me miró y dijo, si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Me lo dijo como quien no espera que pase. Pero los dos sabíamos que sí iba a pasar. Y pasó. Pero no aquella noche. Ni la siguiente. Tardamos. Porque yo quería resistirme. Porque todavía dormía con Andrés, porque aún desayunábamos los 3 juntos los domingos. Pero por dentro, ya no estaba ahí. Marcos no insistió. Me dejó espacio. Me mandaba algún mensaje de vez en cuando. Un simple ¿cómo estás?, que se sentía como una caricia. Y al final, una tarde de miércoles en la que Andrés tenía una reunión y Mario estaba con su abuela, le dije que sí. Que tomáramos algo. Y fuimos al hotel. No para acostarnos. Para escondernos del mundo. Yo no era infeliz con Andrés. Pero ya no era feliz tampoco. Me sentía invisible. Como un mueble que forma parte del paisaje de la casa. Lo quería, sí. Pero de esa forma cómoda, tibia, que no da escalofríos. Marcos, en cambio, me hacía sentir viva. Y mientras salía del hotel esa noche, con la cabeza llena de ruido y el corazón como una lavadora centrifugando, no sabía que, en algún rincón, Andrés me estaba mirando desde el coche. No sabía que él ya lo sabía todo. Cuando Andrés me dijo que me había seguido, fue en mitad de una cena. No un día cualquiera, sino un viernes, de esos en los que el silencio entre 2 personas se hace tan grande que parece otra presencia más en la mesa. Habíamos pedido sushi por no cocinar. Mario estaba en casa de un amigo, así que estábamos solos, lo cual últimamente no pasaba mucho. Puso el vino, me sirvió y se quedó mirándome mientras yo intentaba abrir los palillos con las manos torpes.
Tenía esa expresión suya de calma contenida que me ponía nerviosa desde hace años, esa manera de mirarte en silencio como si estuviera esperando algo que tú deberías saber decir. No esperé lo que vino. Con una voz completamente normal, como si hablara del tiempo, dijo: te vi el martes salir del Novotel con él. No levantó la voz, ni siquiera me miró de forma agresiva. Dijo la frase, cortó un trozo de maqui, lo mojó en soja y se lo metió en la boca. Yo me quedé inmóvil, con los palillos en el aire. Lo primero que pensé fue que me estaba probando, que había dicho algo al azar, que tal vez había escuchado algún rumor. Pero no. No era un farol. Lo supe por su tono, por la manera en que no parpadeó mientras me observaba. Intenté mantener la calma, aunque por dentro me sentía como si me hubieran quitado el aire. No respondí. Él tampoco dijo nada más, dejó que el silencio hiciera su trabajo. Al final fui yo quien habló, porque la situación era insostenible. No sé de qué estás hablando, dije con la voz más serena que pude fingir. Pero mi respiración me delataba. Andrés dejó los palillos en la mesa y se inclinó hacia mí, con esa forma suya de hablar en voz baja que dolía más que cualquier grito. No me tomes por idiota, Laura. Te vi. Salías con ese profesor, el del colegio. El del tatuaje en el brazo. Ibas riéndote. No tenía escapatoria. No podía inventar nada. No podía fingir que se trataba de otra persona o de un malentendido. El detalle del tatuaje me dejó sin argumentos. Tragué saliva, bajé la mirada y, por primera vez en muchos años, no supe qué decir. Andrés siguió, esta vez con un tono más duro. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No me mientas, porque ya lo sé. Solo quiero ver hasta dónde eres capaz de mentir. Me quedé callada unos segundos. Era como si las palabras me pesaran en la lengua. Finalmente dije: no llevamos tanto tiempo. No ha pasado nada, Andrés. Él soltó una risa corta, seca. Nada es salir de un hotel con otro hombre, nada es mentirme en la cara cada día. Su voz subió apenas un poco, pero no era el tono lo que dolía, era la frialdad. Me miraba sin rabia, sin lágrimas. Me miraba como se mira algo que ya está roto. Intenté explicarme, aunque ni yo sabía muy bien qué iba a decir. Necesitaba hablar con alguien. Me sentía sola. No fue lo que tú piensas. Él me interrumpió: claro que fue lo que pienso. No me hagas pasar por tonto, Laura. No estás aquí por culpa de la soledad, estás aquí porque elegiste mentirme. Y tenía razón. En ese momento lo supe. No importaba lo que hubiera hecho o dejado de hacer con Marcos, la traición ya existía desde el momento en que le oculté algo. Durante varios minutos no dijimos nada. Andrés se levantó, fue a la cocina, abrió una cerveza, bebió un trago y volvió a sentarse. Lo supe esa noche, me dijo. Te vi entrar al hotel y esperé fuera. Pensé que tal vez era algo del trabajo, que tal vez coincidía. Pero cuando pasaron 2 horas y saliste con él, supe que no había duda. Podía haberme ido, pero no. Quise ver hasta dónde llegabas. Me quedé paralizada. Pensar que él había estado ahí, que me había visto, que lo había guardado en silencio durante días, me revolvió el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, casi sin pensar. Andrés me miró con una expresión que no había visto nunca, una mezcla de decepción y calma resignada. Porque quería ver si tenías el valor de contármelo tú. Pero ya veo que no. Intenté tocarle la mano, pero la retiró con un gesto mecánico, sin violencia. No lo hice por hacerte daño, dije. No lo hice para humillarte. Andrés asintió, pero no como quien entiende, sino como quien ya no le importa. Lo sé. Lo hiciste por ti. Todo lo hiciste por ti. Después de eso, no hablamos durante el resto de la noche. Comimos en silencio, aunque ninguno tenía hambre. Él recogió la mesa, lavó los platos, y se fue al salón sin mirarme. Yo me quedé en la cocina, con las manos sobre la encimera, intentando ordenar los pensamientos. Tenía la sensación de que algo se había acabado definitivamente, aunque aún seguíamos bajo el mismo techo. Al día siguiente, Andrés se levantó temprano,
como siempre. Preparó café, desayunó, y antes de salir para el trabajo me dejó una frase corta que me dejó helada: no quiero hablar de esto hasta que se me pase la rabia. Pero no pienses que lo voy a olvidar. Luego se fue y la puerta sonó más fuerte de lo normal al cerrarse. Esa mañana estuve toda la jornada trabajando con el cuerpo presente y la mente ausente. No podía concentrarme. Los mensajes de Marcos seguían llegando, pero no los respondí. No podía. No después de saber que Andrés había estado allí, observando todo. Me sentía descubierta, expuesta, y a la vez vacía. En el fondo, algo de mí esperaba que me pillara, que todo saliera a la luz para dejar de fingir. Pero no de esa manera. No con esa frialdad, no con ese silencio que pesaba más que cualquier grito. Por la tarde, cuando Andrés volvió, no habló conmigo. Se limitó a saludar a Mario y a preguntarle por el colegio. Luego se encerró en su despacho. Ni una mirada, ni una palabra hacia mí. Durante la cena, solo se dirigió a mí para pasarme el pan. Todo lo demás eran frases cortas con el niño, sonrisas forzadas, rutinas mecánicas. Era un castigo silencioso, uno que dolía mucho más que si me hubiera insultado o echado de casa. Esa semana siguió igual. Andrés dormía en la cama, pero de espaldas. Me saludaba con cortesía, pero sin emoción. No discutía, no preguntaba, no acusaba. Solo estaba allí, como un testigo de nuestra ruina. Y cada día que pasaba sin que me gritara o me pidiera explicaciones, más miedo me daba. Porque sabía que estaba guardando algo, esperando el momento justo para actuar. Una noche del jueves, mientras él veía la televisión, me senté a su lado e intenté hablar. Andrés, no quiero que esto termine así, dije en voz baja. Él no apartó la mirada del televisor. ¿Y cómo quieres que termine, Laura? ¿Que finjamos que no ha pasado? ¿Que me digas que fue un error y yo te crea? Intenté insistir. No quiero perderte. Te juro que no sé en qué momento se me fue todo de las manos. Él apagó la tele y se giró hacia mí. Claro que lo sabes. Lo sabes desde la primera vez que decidiste no decirme la verdad. No busques excusas. Esto no fue un impulso, fue una elección. Y tú la tomaste. No pude responder. Andrés se levantó, cogió el abrigo y me dijo que saldría a dar una vuelta. Volvió casi a medianoche. No pregunté dónde había estado, y él no ofreció detalles. A partir de esa noche, la casa dejó de ser un hogar. Empezó a dormir en el sofá los fines de semana. Dejaba el coche aparcado lejos, empezó a usar otro móvil para el trabajo y, sin explicaciones, cambió la contraseña del correo familiar. A Mario le decía que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, pero yo sabía que era su manera de ir preparándose para algo. Un sábado por la mañana, cuando me levanté, ya no estaba. Había dejado un sobre encima de la mesa con unos papeles. No eran del divorcio todavía, pero sí del banco. Había cambiado la titularidad de la cuenta principal y cancelado una tarjeta que usábamos los dos. En el sobre también había una nota breve escrita con su letra: necesito tiempo, pero no creas que no voy a hacer nada. A partir de ahí, su silencio se convirtió en una forma de venganza en sí misma. No gritaba, no discutía, no lloraba. Simplemente me borró de su día a día mientras seguíamos compartiendo casa. Y eso, sin duda, dolía más que cualquier castigo físico. Yo seguía yendo al trabajo, fingiendo normalidad, pero por dentro sabía que la calma de Andrés era el preludio de algo que todavía no había mostrado. Y lo peor era no saber cuándo ni cómo iba a hacerlo. La confrontación llegó un domingo, una semana después de que Andrés dejara aquel sobre la mesa. No hubo aviso, ni un gesto previo que me hiciera pensar que iba a pasar algo distinto ese día. Desayunamos con Mario como siempre, él hablando de un examen, yo fingiendo interés, y Andrés callado. Después, el niño se fue a casa de su primo, y quedamos los dos solos. Andrés recogió los platos, los lavó con una tranquilidad que me puso nerviosa, y cuando terminó, se secó las manos con el paño de cocina y me miró fijamente. Siéntate, dijo. No era una petición. Me senté en la mesa sin saber qué esperar. Andrés se apoyó en el respaldo de la silla frente a mí, sin sentarse.
Me observó en silencio unos segundos y luego preguntó, con una calma que me inquietó más que cualquier grito, ¿qué te faltaba en esta casa, Laura? Tardé unos segundos en responder porque no sabía qué decirle. Él no estaba buscando un detalle, quería entender el motivo. Pero no había uno que pudiera explicarse sin parecer una excusa barata. No me faltaba nada material, respondí despacio. Solo, sentía que estábamos desconectados, que hablábamos de todo menos de nosotros. Andrés asintió levemente, con una expresión tan contenida que no supe si se estaba controlando para no estallar o si realmente ya no le importaba. Desconectados, repitió. Desconectados estamos ahora, no antes. Antes estabas casada conmigo y dormías conmigo. Lo que hiciste fue elegir desconectarte tú sola. Intenté que me escuchara. No fue una decisión premeditada. No me levanté un día pensando en engañarte. Fue algo que se fue dando, que no supe parar a tiempo. Él sonrió con ironía. Qué curioso, porque para ir a un hotel hace falta tiempo, hace falta escribir mensajes, poner excusas, elegir ropa, mentir. No parece algo que se te escapó. Suena más bien a algo muy calculado. Levanté la voz, no por rabia sino por desesperación. No lo planeé, Andrés. No busqué a nadie. Solo apareció. Me sentía invisible y necesitaba sentirme viva, no por sexo, sino por atención. Andrés se cruzó de brazos y soltó un suspiro largo. Entonces lo que necesitabas era que alguien te mirara, ¿no? Pues felicidades, ya lo tienes. Todo el mundo te va a mirar cuando esto se sepa. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. Lo dijo con una calma, no supe qué responder. Me limité a mirarlo y decir lo único que me quedaba. Lo siento. Andrés se rió con amargura. No te creo. No te creo porque no te duele lo suficiente. Dices que lo sientes, pero si de verdad sintieras algo, no habrías dejado que llegara tan lejos. No te duele haberme traicionado, te duele que te haya pillado. Me levanté de la silla porque no podía seguir sentada escuchando eso. No es verdad. Sí me duele. No lo hice para herirte. Lo hice porque ya no sabía cómo seguir. Andrés dio un paso hacia mí, tan cerca que pude ver las ojeras marcadas bajo sus ojos. Pues ahora ya sabes cómo no seguir. Porque esto no va a continuar. Te lo digo claro, no pienso seguir viviendo contigo como si nada hubiera pasado. Le pregunté si quería separarse. No todavía, respondió. Primero quiero entender hasta dónde llegó todo. Quiero saber la verdad completa. Me quedé en silencio, sabiendo que cualquier respuesta iba a empeorarlo todo. ¿Te acostaste con él?, preguntó. Me temblaron los labios, intenté mentir, pero no pude. Sí, dije al final. Andrés asintió sin sorpresa. ¿Cuántas veces? Dudé en responder, pero su mirada me obligó. 3. Él se apartó y se apoyó en la encimera. 3 veces. 3 mentiras más que ahora tengo que añadir a la lista. Se hizo un silencio que duró varios minutos. Andrés se frotó la cara, cansado. No entiendo cómo llegamos a esto. Teníamos una vida tranquila, un hijo que nos adora, una casa, estabilidad. No te faltaba nada. No entiendo qué buscabas. No había una respuesta que sirviera. No lo sé, dije, casi en un susurro. No lo sé, Andrés. No puedo darte una explicación lógica. Solo sé que me equivoqué y no supe cómo parar. Él me miró con un gesto entre la rabia y el agotamiento. Eso es lo que más jode. Que ni siquiera tengas una razón. Que lo hicieras por nada. Porque si hubiera una razón, al menos tendría algo a lo que agarrarme. Pero así solo me queda pensar que todo lo que construimos no significaba nada. Su voz se quebró un poco, apenas un segundo, y luego recuperó la compostura. He pasado toda la semana intentando no imaginarlo, pero no puedo. Me viene la imagen todo el rato. Vosotros dos, el hotel, las mentiras. No sé cómo voy a mirarte sin pensar en eso. Yo no podía más. Me acerqué despacio, intentando tocarle otra vez, pero volvió a apartarse.
No intentes arreglarlo con gestos, dijo. No hay perdón que me convenza. No voy a pegarte, ni a gritarte, ni a echarte de casa. Pero te aviso, no pienso quedarme quieto. Esto no va a quedar así. Y no me refiero a venganza barata, me refiero a poner las cosas en su sitio. Su tono me dio miedo. No por violencia, sino por la precisión con la que hablaba. Andrés no era impulsivo, y eso lo hacía más peligroso. Sabía que si decía que iba a hacer algo, lo haría. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Ya lo verás, respondió. Durante los días siguientes, la tensión era insoportable. Dormíamos en habitaciones separadas, hablábamos solo por temas prácticos y cada vez que coincidíamos en el pasillo se sentía una incomodidad casi física. Yo intenté proponer terapia, pero Andrés lo rechazó de inmediato. No voy a pagarle a un desconocido para que me diga que soy víctima de una infidelidad. Ya lo sé, me dijo. Un jueves por la tarde, después de recoger a Mario del colegio, volví a casa y encontré el salón vacío. Andrés no había vuelto del trabajo aún. Cuando subí a nuestra habitación, vi que su armario estaba medio vacío. Me quedé mirando los huecos entre la ropa y me entró un mareo. No había dejado ninguna nota esta vez. Bajé al salón y esperé. Llegó una hora después, tranquilo. He cogido algunas cosas, dijo simplemente. Voy a quedarme unos días en casa de mi hermano. Necesito espacio. Le pedí que no se fuera, que habláramos más, que pensáramos en Mario. Lo estoy haciendo por él también, contestó. Prefiero que me vea irme antes de que me vea gritarte o destrozar algo. No quiero que su imagen de nosotros se convierta en un recuerdo asqueroso. Le pregunté si pensaba divorciarse. Todavía no. Pero no descartes nada. Dependerá de lo que sienta cuando te vea dentro de un mes. Si me sigues dando asco, lo haré. Y se fue. Aquella noche dormí en la cama vacía, sin poder dejar de pensar en cómo había terminado todo. No lloré, ni siquiera podía. Tenía el cuerpo rígido, como si estuviera esperando una segunda parte del golpe. Y aunque no lo sabía entonces, la venganza de Andrés ya estaba en marcha, silenciosa, metódica, y cuando llegó, me destruyó más de lo que jamás imaginé. El lunes siguiente empezó como cualquiera. Me desperté temprano, preparé el desayuno para Mario y lo llevé al colegio. La casa estaba silenciosa, demasiado para lo que solía ser, y cada rincón parecía más frío desde que Andrés se había llevado parte de su ropa. No había vuelto desde que se marchó a casa de su hermano. No me escribía, no llamaba, no respondía a mis mensajes. Solo había silencio, y ese silencio empezaba a convertirse en una presencia que lo llenaba todo. Yo no sabía si ese alejamiento era temporal o si simplemente era el inicio de algo irreversible, pero tenía una intuición. Andrés no estaba esperando que yo le pidiera perdón, estaba preparando algo. La primera señal llegó el martes por la tarde cuando fui al supermercado. En la caja, mientras pagaba, noté que mi tarjeta principal fue rechazada. Pensé que era un error, que tal vez había un problema técnico, pero al revisar el móvil vi que la cuenta compartida que teníamos desde que nos casamos estaba vacía. Ni un euro. Solo un aviso de movimiento de fondos hacia otra cuenta de la que yo no tenía acceso. Me puse pálida. Llamé a Andrés. No contestó. Escribí un mensaje, ¿has vaciado la cuenta? La respuesta no llegó ese día ni el siguiente. El miércoles por la mañana, recibí una carta certificada. Era del banco. Andrés había solicitado separar completamente nuestras cuentas, bloquear mi acceso a las tarjetas compartidas y cancelar cualquier domiciliación que estuviera a mi nombre pero con fondos de la cuenta conjunta. También había incluido una notificación legal, él se hacía responsable de su parte del préstamo hipotecario, pero solicitaba por escrito que yo asumiera la parte correspondiente al vehículo, ya que el coche estaba a mi nombre. Leí esa carta sentada en el sofá, sin poder moverme. Andrés no solo me había apartado emocionalmente, ahora me estaba dejando fuera económicamente. Sabía que yo ganaba menos, que mi contrato era temporal, que necesitaba esa cuenta para cosas básicas, pero eso no le importó. Me dejó sin margen. No me lo dijo, no me lo explicó. Solo actuó. Intenté llamarlo de nuevo. Nada.
Envié otro mensaje. No entiendo por qué estás haciendo esto. Podemos hablar. No me dejes fuera así. Tenemos un hijo. Esa vez sí respondió, una sola línea. Estoy asegurándome de que aprendas a vivir con las consecuencias. Esa frase me dio una mezcla de rabia y miedo. Porque sabía que no había terminado. El viernes por la tarde, al llegar del trabajo, encontré a mi hermana sentada en el portal de casa. Tenía una expresión tensa, y sin dejarme preguntar nada, me dijo, ¿has visto lo que está circulando? Me puse blanca. ¿Qué cosa?, pregunté. Me enseñó su móvil. Un correo reenviado, un archivo PDF. Eran capturas de pantalla. Conversaciones entre Marcos y yo. Fotos. Horarios. Todo organizado en una especie de informe que parecía hecho por un detective privado. El documento llevaba como título, Relación extramatrimonial de Laura G. Cronología completa. Lo había recibido su jefe, y también otras personas conocidas. Andrés lo había enviado a contactos seleccionados. Gente de mi trabajo, familiares, incluso la dirección del colegio de Mario. Me sentí vacía. ¿Por qué haría esto?, pregunté en voz alta, aunque ya sabía la respuesta. Andrés no quería solo que yo sintiera dolor, quería que me cayera encima todo el peso de la vergüenza. Me encerré en casa, llamé a mi jefe, intenté explicar lo que estaba pasando. Él fue cortante, lo entiendo, pero esto afecta a la imagen de la empresa. Hablaremos el lunes. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me sobresaltaba. Cada mensaje que llegaba al móvil me provocaba ansiedad. La mitad eran personas preguntando si era verdad, la otra mitad eran silencios incómodos, vistos azules sin respuesta. Marcos me llamó 3 veces, no respondí. Ya no tenía sentido. Todo había explotado. El lunes siguiente, como temía, me llamaron de Recursos Humanos. Me ofrecieron firmar una rescisión voluntaria con una pequeña indemnización para no tener que abrir un expediente. Acepté, no por dignidad, sino porque ya no podía con la presión. Salí de allí con la cabeza baja, sin mirar a nadie. Algunas compañeras me evitaban, otras me miraban con una mezcla de lástima y juicio. Era como si la historia que había intentado esconder me persiguiera por cada esquina. Lo peor fue cuando Mario llegó del colegio esa tarde. Me miraba raro. Al principio no dijo nada, pero durante la cena preguntó, ¿por qué papá no quiere venir a casa? Intenté decirle que necesitaba tiempo, que a veces los adultos tienen problemas, pero él insistió. Un niño me dijo que su madre le enseñó un mensaje donde tú salías con otro señor que no es papá. Me quedé sin habla. Intenté contener las lágrimas mientras le decía que eran cosas que no entendía, que no debía preocuparse. Mario se quedó callado, bajó la cabeza y no dijo nada más. Esa noche llamé a Andrés. Me respondió al tercer intento. Le pedí por favor que no usara a Mario en esto. Le dije que podía estar dolido, enfadado, pero que nuestro hijo no debía pagar por los errores de los adultos. Andrés me escuchó en silencio y luego respondió con una voz seca. Si hubieras pensado en él antes, no estaríamos aquí. Le dije que esto se estaba yendo de las manos, que lo que había hecho era desproporcionado. Me contestó que durante meses él había sido el único que se sentía humillado, solo, ignorado. Ahora es tu turno, dijo, y colgó. Los días siguientes fueron una caída en picado. Me llamaron del colegio para hablar sobre la situación. Una madre había presentado una queja formal diciendo que yo era una influencia negativa. La dirección me pidió que limitara mi presencia en reuniones y eventos escolares hasta que las aguas se calmaran. Mi hermana me aconsejó dejar de revisar redes sociales porque empezaban a circular rumores, algunos con detalles falsos que ni siquiera tenían relación con lo que había pasado. Yo no salía de casa salvo para llevar y recoger a Mario. Iba al supermercado de madrugada o hacía pedidos online. Me sentía observada, juzgada. Cada mirada me parecía una acusación. Andrés no volvió a casa. No volvió a escribir. Marcos me escribió un último mensaje diciendo que lamentaba todo, que si necesitaba hablar estaba allí, pero no contesté. No porque lo culpara, sino porque ya no tenía fuerzas para mantener nada de lo que antes había construido.
lo que me hizo tocar fondo fue ver a Mario más callado cada día. No quería hablar de su padre, ni de lo que pasaba en el colegio. Un día lo escuché en su habitación diciendo, no quiero que me pregunten más cosas. Yo no hice nada. Fue ahí cuando supe que ya no se trataba de Andrés, ni de mí, ni siquiera de Marcos. Todo esto se había salido de control y estaba destruyendo a nuestro hijo. Quise escribirle a Andrés para pedirle una conversación en persona, para que al menos nos sentáramos y pensáramos cómo proteger a Mario de este desastre, pero no encontré las palabras. Porque después de todo lo que había pasado, después de ver su forma de venganza, ya no sabía quién era ese hombre con el que había compartido más de una década. Sabía que vendría una última conversación. La inevitable. Pero después de todo lo que había hecho, no sabía si quedaba algo que pudiera salvarse. Lo único que sentía era que ya no tenía control de nada. Y que Andrés había ganado. La última conversación no fue como la había imaginado. No hubo llantos, ni gritos, ni abrazos al borde del arrepentimiento. Solo un encuentro seco, dos personas que habían compartido una vida y que ahora hablaban como si estuvieran negociando el cierre de un negocio. Andrés me escribió el viernes a las 7 de la tarde. El mensaje decía simplemente, podemos hablar el domingo por la tarde, después de que Mario se vaya con tu hermana. Estaré en casa a las 5. Leí ese mensaje 3 veces antes de responder con un simple vale. Sabía que no era una invitación al perdón, era una cita para poner punto final. Durante todo el sábado no hice nada más que pensar en lo que iba a decir. Preparé discursos enteros en mi cabeza, frases ensayadas, argumentos, hasta intenté ordenar las palabras para que sonaran más sinceras, menos desesperadas. Pero nada de eso sirvió cuando lo vi entrar en casa el domingo a las 5 en punto. Andrés llegó puntual, como siempre, con una carpeta bajo el brazo y el rostro completamente neutro. Ni una sonrisa, ni un gesto de odio. Solo la expresión de quien ha llegado a la última página y sabe que ya no hay más capítulos por escribir. Se sentó en el salón, yo ya estaba allí. Había preparado café por costumbre, pero no lo ofrecí. Él tampoco lo pidió. Puso la carpeta sobre la mesa y me miró. He hablado con un abogado, dijo sin rodeos. No he presentado nada todavía, pero ya tengo todo lo necesario si decidimos hacerlo formal. Me limité a asentir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que todo estaba en su derecho. Andrés abrió la carpeta y me enseñó unos documentos. Esto es un borrador de acuerdo de separación. Podemos discutir los detalles, pero no voy a pelear por la casa. Me quedaré con mi parte de los ahorros, y tú puedes seguir viviendo aquí con Mario. No quiero que cambie de barrio ni de colegio por nuestra culpa. Intenté decir algo, pero me interrumpió. No lo hago por ti, que quede claro. Lo hago por él. Volvía a sentir. Me costaba hablar. Andrés me miró con una calma incómoda. No quiero que le mientas. No quiero que le digas que nos estamos separando porque ya no nos entendemos o porque nos alejamos. No uses esas frases vacías. Si algún día él pregunta, le dices la verdad. Que su madre se fue con otro. Que no pensó en él ni en mí. Esa frase me desgarró más que cualquiera de las anteriores. Me revolví en el sillón. No es justo ponerlo así, dije con la voz temblorosa. Tampoco tú hiciste todo bien. También te alejaste, también te fuiste metiendo en tu mundo y dejaste de mirarme. Andrés respiró hondo. Sí, puede ser. No soy perfecto. Pero no fui yo quien cruzó la línea. No fui yo quien escondía mensajes, quien se iba a hoteles con un profesor del colegio de nuestro hijo. No me vengas ahora con que fue culpa de los dos, porque la decisión la tomaste tú sola. No pude responder. Porque tenía razón. Aunque nuestra relación hubiera estado mal, aunque yo me sintiera sola, la elección la tomé yo. Y ahora él me lo estaba recordando con cada palabra. No con crueldad, sino con una exactitud que dolía más que cualquier insulto. Andrés se quedó unos segundos en silencio. Luego se recostó en el sofá y por primera vez me miró directamente a los ojos, sin reproche, sin lástima. Solo con una tristeza profunda. Lo que más me molesta no es que me engañaras, Laura. Es que pensaste que no me iba a dar cuenta.
Que podía seguir adelante como si nada, como si yo fuera un espectador en mi propia vida. No te diste cuenta de que me conoces, de que te conozco. De que algo así no puede ocultarse mucho tiempo. Intenté decirle que me sentía mal, que no era mi intención destruir todo, pero ya no tenía caso. Andrés no buscaba una explicación. Quería terminar el asunto. Hablamos de Mario. De las visitas, de los fines de semana, de quien lo llevaría al dentista, a los entrenamientos. Lo hicimos como si fuéramos dos adultos responsables, sin entrar en detalles personales. Todo estaba enfocado en cómo hacer que él sufriera lo menos posible. No quiero que vea cambios drásticos, dijo Andrés. Que venga a casa como siempre, que vea sus cosas en el mismo lugar. No quiero que tenga que elegir entre nosotros. Por eso no voy a luchar por la custodia. Pero no pienses que me estoy rindiendo. Solo estoy priorizándolo a él. Le agradecí eso, aunque las palabras se sintieron vacías saliendo de mi boca. Hubo un momento, hacia el final de la conversación, en que me atreví a preguntarle algo que llevaba días guardando. ¿Tú crees que algún día podrías perdonarme? Andrés me miró durante varios segundos antes de responder. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero aunque te perdone, eso no significa que quiera volver a estar contigo. A veces el perdón no trae consigo una segunda oportunidad. Solo el derecho a seguir adelante sin cargar con odio. Esa respuesta me dejó sin argumentos. Lo entendí, aunque doliera. Porque yo también sabía que, aunque me perdonara, la imagen que tenía de mí ya estaba manchada para siempre. Después de eso, firmamos los papeles. No eran definitivos, pero era un acuerdo temporal para que todo quedara claro mientras resolvíamos el resto. Andrés se levantó, guardó la carpeta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y me dijo, no me escribas para decirme que lo echas de menos, que te equivocaste, que quieres volver. No me llames borracha ni me mandes mensajes cuando te sientas sola. Esta es la última vez que nos sentamos a hablar de esto. A partir de ahora, todo será por Mario. Solo por él. Asentí sin poder mirarlo directamente. Andrés abrió la puerta, salió, y la cerró sin hacer ruido. Me quedé sola en el salón, con el café frío en la mesa y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, ni rabia. Era como si ya no hubiera nada. Como si la conversación hubiera vaciado todo lo que quedaba entre nosotros. No hubo reconciliación, pero tampoco venganza final. Solo un cierre sin fuegos artificiales. Una última línea bajo una historia que alguna vez fue buena. Esa noche no lloré. Solo estuve sentada durante horas, sin saber qué hacer. No tenía ganas de llamar a nadie, ni de revisar mensajes, ni de mirar fotos antiguas. Sabía que era el final. Que Andrés no iba a volver, que su decisión era firme. Y aunque había momentos en los que una parte de mí pensaba que aún podíamos salvar algo, ahora lo veía con claridad. Lo perdí. Y no por una casualidad, ni por un error ajeno. Lo perdí por una serie de decisiones que tomé sola, y de las que ahora solo quedaba aceptar las consecuencias. Han pasado 5 meses desde aquella conversación final, aunque el día a día sigue, hay muchas cosas que ya no son como antes. La separación se formalizó hace poco, sin ceremonias, sin discusiones largas, solo unos trámites legales en los que los dos firmamos y nos fuimos por caminos distintos. Andrés se mudó definitivamente a un piso cerca del trabajo, un lugar discreto pero suficiente para cuando le toca tener a Mario los fines de semana. Yo me quedé en el piso con el niño, como habíamos acordado, y poco a poco fui aceptando que la vida que tenía ya no volvería, que las decisiones que tomé construyeron otra realidad, y que no quedaba más que adaptarse. Volver a levantarme cada mañana sin pensar en lo que hice ha sido imposible. No hay un solo día en que no recuerde algo de Andrés, alguna escena pequeña, algún gesto, alguna rutina que ya no existe. No es solo culpa lo que siento, es un tipo de vacío difícil de explicar, porque no tiene que ver con la ausencia de alguien, sino con la conciencia constante de que fui yo quien provocó esa ausencia. He intentado reconstruir mi rutina, mantener la estabilidad en casa, sonreír cuando Mario me habla de cosas del colegio, estar presente, pero también tengo que reconocer que no soy la misma. Me ha costado recuperar el respeto de algunas personas,
y de otras ya sé que no lo recuperaré nunca. En el trabajo he empezado desde abajo. Después de perder mi anterior empleo, estuve un mes sin conseguir nada, hasta que una amiga de mi hermana me habló de una tienda de decoración donde buscaban a alguien para llevar la atención al cliente. No es lo mío, ni lo que estudié, ni lo que imaginé hacer a mi edad, pero al menos es algo y me ha permitido tener una rutina básica. El sueldo no es gran cosa, pero alcanza para lo necesario. He aprendido a recortar gastos, a controlar cada euro, a planificar las compras con antelación. Es agotador, pero me mantiene en movimiento. En cuanto a mi círculo más cercano, quedó bastante reducido. Algunas amigas desaparecieron sin decir nada, otras simplemente dejaron de llamarme, y un par me dijeron directamente que no podían apoyarme en lo que hice. No les guardo rencor. Supongo que cada una tiene su límite, y yo crucé el de muchas. Mi hermana, en cambio, ha estado ahí, sin justificarme pero sin dejarme sola. Ella me recuerda a menudo que tengo que ser fuerte por Mario, y aunque suene a frase hecha, es lo único que tiene sentido ahora. Porque él no pidió nada de esto, y aunque no siempre lo diga, sé que lo está viviendo con angustia. Con Andrés no he vuelto a tener una conversación real. Hablamos por mensajes, siempre relacionados con Mario. Coordinamos horarios, cambios de turno, temas médicos o escolares. Él ha sido impecable en ese sentido. Nunca ha faltado a una cita, nunca ha fallado con un pago, nunca ha mostrado rencor delante del niño. Pero la distancia es total. Hay veces que, al dejar a Mario en su portal o cuando él viene a buscarlo, nuestras miradas se cruzan y por un segundo me parece que podría pasar algo, una palabra, una frase, algo distinto, pero enseguida aparta la vista o se despide con un simple hasta el domingo. No hay espacio para otra cosa. Y empiezo a entender que quizás nunca lo habrá. Marcos me escribió una vez más hace unas semanas. Un mensaje largo, explicando que había pedido el traslado a otro centro y que se iba de Madrid. Decía que lamentaba todo lo que ocurrió, que nunca pensó que las cosas terminarían así, que lo sentía por mí y por Mario. Me deseaba lo mejor. No le respondí. No por odio ni por desprecio, simplemente porque ya no tiene sentido seguir hablando con alguien que fue parte de un error tan grave. Su papel en mi vida ya terminó, y mantener cualquier vínculo solo prolongaría algo que necesito dejar atrás. Fue parte de un momento en el que tomé decisiones desde la confusión, desde la falta de claridad, y ahora lo único que busco es encontrar algo de equilibrio. A veces me pregunto si habría alguna manera de haber evitado todo esto. Si hubiera hablado antes, si hubiera buscado ayuda profesional, si hubiera insistido en arreglar las cosas con Andrés antes de mirar a otro lado. Pero la verdad es que no tiene sentido seguir con esas preguntas. Lo hice, y las consecuencias fueron estas. No estoy orgullosa de lo que pasó, no me siento víctima de nadie más que de mis propias decisiones. He aprendido que el daño que uno causa no siempre se puede reparar con disculpas, que hay errores que cambian el curso de una vida, aunque no sean por odio ni por maldad. No todo se perdona, y no todo se arregla. Con Mario he intentado ser lo más honesta posible dentro de lo que puede entender. No le miento, pero tampoco le cuento todo. Le he dicho que sus padres ya no están juntos porque hubo problemas que no supimos resolver bien. Me ha preguntado si fue por alguien más, y aunque me costó, le dije que sí, que yo cometí un error y que su padre se sintió muy dolido. No me juzgó, solo asintió y me abrazó. Eso fue lo peor y lo mejor al mismo tiempo. Que él, con su mirada limpia, pudiera aceptar algo que muchos adultos no han podido. Eso me hizo sentir una mezcla de alivio y culpa difícil de explicar. Cada vez que lo llevo al colegio o lo ayudo con los deberes, intento compensar. Sé que no es suficiente, pero es lo único que me queda. Ya no espero reconciliaciones. No estoy pendiente del móvil. No busco señales de que Andrés cambie de opinión. Asumo que esto terminó y que lo único que puedo hacer es aprender a vivir con ello. A veces me despierto y siento que todo fue una pesadilla, pero luego recuerdo que no, que esto es la vida real, y que hay que seguir adelante, aunque sea a paso lento. No busco una redención perfecta ni una moraleja limpia. Solo quiero hacer lo correcto a partir de ahora. No volver a fallar. No volver a esconder cosas. No volver a pensar que puedo tomar decisiones sin consecuencias.
No tengo grandes planes. No estoy planeando rehacer mi vida con otra persona, ni tengo fantasías de empezar desde cero. Solo quiero estabilidad, calma, rutina. Poder mirar a mi hijo a los ojos cada día y saber que estoy haciendo lo mejor que puedo. Que no repito los mismos errores. Que aunque su padre y yo ya no estemos juntos, puede contar con nosotros. Andrés, aunque esté lejos emocionalmente, sigue siendo un buen padre. Y yo, aunque haya fallado como esposa, intento ser una madre presente. Así que esta es la historia. No tiene un final feliz, tampoco un final trágico. Solo es una historia real, con errores reales y consecuencias reales. Le escribo porque a veces hace falta sacar las cosas de dentro, ponerlas en orden, entenderlas aunque ya no se puedan cambiar. Y si alguien la lee, que sepa que esto no es una confesión buscando compasión. Es simplemente una narración honesta de lo que pasó, contada por alguien que ahora entiende que la vida no siempre da segundas oportunidades, y que hay que aprender a vivir con eso. Día a día. Sin dramatismos. Sin excusas. Con toda la verdad. Aunque duela.